votación en las comisiones, si no se reúnen los votos necesarios, el proyecto se entiende negado de hecho, aunque en estricto derecho esta figura no existiría. La etapa de eficacia. Esta etapa se relaciona con la facultad de colegislación que contempla nuestra Constitución a favor del Presidente de la República y que se materializa con la facultad, con la atribución de sancionar las leyes, la facultad de veto u objeción presidencial que puede ser parcial o total. Tras la votación, remitimos el informe ya la ley aprobada a la Presidencia de la República para su sanción u objeción, para lo cual se disponen 30 días. Si no se sanciona ni se objeta, se procede ya con la promulgación en el registro oficial. La objeción presidencial total tiene como efecto jurídico bloquear el tratamiento de la ley que ha sido vetada totalmente por un año. Puede la Asamblea Nacional, luego de ese año, ratificarlo en un solo debate si se cuenta con una mayoría calificada de las 2/3 partes, tras lo cual se puede enviar directamente al registro oficial. En cambio, la objeción parcial implica la presentación de un texto alternativo por parte del Presidente de la República que no puede incluir materias no contempladas en el proyecto originalmente conocido por la Asamblea. La Asamblea, le quedan posibilidades, puede allanarse a la objeción presidencial con el voto favorable de la mayoría simple, mitad más uno de los asistentes, o insistir en el texto original para lo que requiere mayoría calificada de las 2/3 partes de los integrantes. Existiendo un pronunciamiento de la Asamblea para allanarse o para insistir en el texto, se envía la ley a ser directamente publicada en el registro oficial. Como vemos de este análisis de números de plazos, el veto en el Ecuador y en todo el mundo, pues el veto es una medida poderosa a través de la cual pues, el Ejecutivo ejerce su facultad de colegislación. El pronunciamiento de la Asamblea Nacional debe producirse en los 30 días siguientes al que el presidente presentó su informe de veto. Caso contrario, se entiende que se allanaría a la objeción presidencial y se envía al registro oficial para su publicación. También existe otra posibilidad de que la objeción parcial o total sea por inconstitucionalidad. En este caso se va a requerir el dictamen de la Corte Constitucional que debe emitirse en el plazo de 30 días. Si la inconstitucionalidad es confirmada y la inconstitucionalidad es total, el proyecto será archivado y si fuere parcial, se devuelve este proyecto a la Asamblea Nacional para que ésta realice los cambios que sean necesarios. El Pleno puede aprobar los cambios en un solo debate y luego enviará para la sanción del Presidente de la República. Si la Corte Constitucional dictamina que no hay inconstitucionalidad, la Asamblea Nacional promulgará y ordenará la publicación de la ley. La reflexión obligatoria para este punto gira alrededor de la relación entre el Ejecutivo y el Legislativo en relación con las objeciones, pues es indiscutible que el papel del Presidente de la República como colegislador frente a una Asamblea Nacional que requiere un voto calificado para insistir en sus decisiones originales, pues le hace, como habíamos dicho, una medida muy poderosa a la sanción que tiene, cuya es atribución del presidente. ¿Cómo justificamos un papel tan decisivo en el papel del presidente, en el rol que juega el presidente de la República? Nuevamente se relaciona con la iniciativa legislativa que proviene desde el Ejecutivo. Se relaciona con la gran cantidad de proyectos que se elaboran en el Ejecutivo y que marcan las pautas del trabajo legislativo. De manera de conclusiones, el procedimiento legislativo está encaminado, como queda señalado, a convertirse en garantía de los derechos de las personas. En un Estado constitucional de derechos y justicia, como se define el Ecuador, los derechos de las personas son fines y límites del Estado y de sus órganos. La Asamblea Nacional, como el órgano democrático por excelencia, debe, en el desarrollo del procedimiento legislativo, ajustar sus actuaciones para garantizar el ejercicio pleno de los derechos de las personas. Por supuesto, la tarea no es ni fácil ni sencilla,
Pues como hemos dicho y hemos vivido, pues este es un órgano esencialmente político en donde los actores tratan de construir una voluntad común, pero también una voluntad política forjada desde los movimientos y desde los partidos. Aquí se hace política, probablemente es la función donde más política controversial y menos unanimidad se provoca. Esta voluntad se construye respetando reglas procedimentales establecidas, algunas de las cuales sin duda deben especificarse o incluso en algunos de los casos cambiarse para tener no solamente procedimientos expeditos, sino también que permitan resolver los problemas que estamos viendo han surgido en algunos momentos por los vacíos en la ley o conflictos en el tratamiento de una ley, y brindar en cambio soluciones efectivas, soluciones más ágiles, soluciones que nos permitan desentrampar el procedimiento legislativo. Los distintos órganos de la Asamblea Nacional, el Consejo de Administración Legislativa, las comisiones, los ponentes de las leyes, deben responder con solvencia a las cargas argumentativas que cada momento del procedimiento exige, pues solo de esta manera se puede tener un proyecto de ley tramitado en concordancia con los derechos de las personas, sin ningún tipo de vulneración a precisamente los derechos de las personas. Para finalizar, el ejercicio de la objeción presidencial debería estar sujeto a una autolimitación, ¿sí? Es como complicado creer que la ley soluciona o que la ley establece todas las limitaciones en el caso del veto del Ejecutivo. Debería estar sujeto a una autolimitación que respete la construcción democrática de la voluntad común expresada en la ley, que respete el juego que en democracia se hace también en el legislativo, pues de otra manera el ejercicio parlamentario se deslegitima desde un actor importante, pero no desde un actor importante como el presidente de la República, ¿no? Entonces, consideramos que desde allí, desde esas perspectivas, bajo estas reflexiones, es que se debería tener en cuenta lo que significa un veto, las posibilidades del veto, por supuesto, atribuciones siempre, pero más allá de esas atribuciones también existen consensos, construcciones, acuerdos, muchísimas veces muy complejos de haber conseguido y que probablemente pueden tambalear cuando una ley regresa vetada bajo condiciones que no hayan sido tomadas en cuenta el momento del acuerdo, ¿no? Probablemente ahí es un espacio delgadito en donde también se discute la credibilidad de los actores políticos, la credibilidad en la construcción legislativa, la credibilidad del ponente, en fin, medidas complicadas, medidas polémicas, pero que son las que se presentan en los procedimientos. Muchas gracias. Queremos agradecer la participación de la asambleísta Rosana Alvarado. No sé si, por favor, doctor. Aló. Un ratito, Rosana. Buenos días, muchas gracias. Magnífica la conferencia, Rosana. Tengo unas cuantas preguntas que si bien no podrían asimilarse 100% al tema de la conferencia, pero tienen una relación directa. La Asamblea Constituyente, reunida en Montecristi, aprobó la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública. Posterior a eso, se expide la Constitución con el procedimiento que se estableció en el referéndum convocatorio a la Asamblea Constituyente. Y se integran varias normas en el artículo 133 de la Constitución, entre las cuales figuran la definición de las leyes orgánicas. Y en ninguna de las 4 categorías de leyes orgánicas entra la Ley del Sistema Nacional de Contratación Pública, que es una ley orgánica, porque no tiene que ver con derechos humanos. Así le rebuscamos un poco, tal vez, con algo como el derecho al trabajo, pero es un poco rebuscado. No tiene nada que ver con el ejercicio de los derechos electorales, tampoco con los derechos, la integración de las instituciones que están creadas en la Constitución, ni de los organismos del régimen seccional autónomo. A mi modo de ver, la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública perdió su categoría de tal y es una ley ordinaria, pero sigue manteniéndose y
En muchas instituciones todavía argumentan, a excepción de la Contraloría y de la Procuraduría General del Estado, que están absolutamente claras esas dos instituciones que tienen que ver con todos los días en su trabajo con la contratación pública, de que esa ley ya no es orgánica. De tal manera que se halla una dificultad cuando, por ejemplo, se producen o se convocan procedimientos de contratación pública de entidades privadas que reciben recursos estatales, como por ejemplo las federaciones, las organizaciones deportivas. Pues la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado, en su artículo 97, tiene una norma expresa que dice: las organizaciones de derecho privado, tal como están definidas en la Ley del Deporte, las federaciones y las organizaciones deportivas, tendrán su propio procedimiento de contratación. ¿Cuál rige? Si la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado está absolutamente amparada en el artículo 133 de la Constitución, porque es una entidad creada en el artículo 211 y 212 de la Constitución por la Constitución para el ejercicio de la potestad pública, y la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, como estoy demostrando, perdió su categoría de tal. Sí, gracias, Juan Francisco. Cuando algunos datos, ¿no? Cuando se tramitaba la Ley Orgánica de Contratación Pública, tú bien lo dijiste, pues no estaba todavía aprobada la Constitución de Montecristi, en donde con claridad se establece cuándo es necesaria una ley orgánica o en qué caso las leyes serán orgánicas, ¿no? Entonces, no teníamos todavía esa disposición, y aunque la hubiéramos tenido redactada, pues no se encontraba vigente. Y hoy podría surgir un problema cuando se tratara de reformar la Ley Orgánica de Contratación Pública. Muchos dirían solamente posible reformar a través de una ley orgánica reformatoria a la Ley Orgánica de Contratación Pública. Sin embargo, ¿por qué han sido calificadas así? ¿Por qué quisimos darle esta categoría de ley orgánica al tema de la contratación pública, cuando efectivamente, si es que hablamos del ejercicio de un derecho, pues en todas las leyes podríamos encontrar más tarde o más temprano el ejercicio o la regulación de un derecho, ¿verdad? Pero en estricto sentido, el planteamiento central de la ley de contratación pública pues no era el del derecho sobre la contratación pública, pero sí queríamos darle ese carácter de orgánica para evitar ese tipo de contrataciones independientes. Yo no recuerdo la cifra escandalosa de sistemas de contratación que coexistían con el sistema de contratación